Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, ya estamos arrancando hasta las 21 horas. Hay mucha información, en un ratito vamos a contar efectivamente cómo viene la negociación con el Fondo Monetario. Atención porque mañana viaja la misión encabezada por el viceministro de Economía a Washington. Massa ha dicho que se está muy cerquita de cerrar un acuerdo porque es fundamental y están contrarreloj porque los plazos están muy ajustados en la negociación con el fondo. Vamos a ver si efectivamente se puede cerrar, cómo vienen los vencimientos y cómo impactaría y cuál es el plan B si no llegan a cerrar. Vamos a contar en un rato también con Javier Calvo, bueno, lo que ha quedado después de la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, con una Cristina con un apoyo total a Massa. Y ahora van a ver, ¿no? Un ninguneo a Alberto Fernández e incluso un mensaje a Alberto Fernández, ¿no? Poco menos que diciéndole, bueno, ahora se hizo cargo del gobierno, Sergio Massa, porque vos no te dedicabas full time a la gestión gubernamental, sino que estabas con la libido en otras cosas, ¿no? Un poco es el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner y la oposición que está que arde, ¿no? Porque hay muchas dudas respecto a qué está pasando con Javier Milei, lo vamos a contar. Porque esto es inversamente proporcional. En las encuestas en que Milei se desinfla, sube Patricia Bullrich y le está ganando cómodamente la interna a Larreta. En las encuestas en que Milei aguanta, bueno, eso está más parejo, ¿no? Entre Larreta y Patricia Bullrich. Ahora lo van a ver. Por eso todos empiezan a mirar quién es hoy la principal adversaria de Milei. Que en este momento no es ni Massa, pese a que salió a cruzarlo, ni Larreta, sino Patricia Bullrich con Macri detrás. Vamos a estar analizándolo en un ratito. Bueno, arrancamos con el tema económico. Ya va a hablar Javier Calvo del tema gasoducto, los cruces entre Cristina y Macri, nuevamente ahora por el gasoducto, un clásico que se reaviva. Y vamos a hablar en un ratito con Paola Zubán, que es la responsable de una encuesta que estuvo dando vuelta en el día de hoy y hizo mucho ruido respecto a cómo está post cierre de lista el escenario electoral y qué pasa con el factor Milei, que ha recibido por todos lados en las últimas semanas. Y algunas encuestas lo están ajustando hacia abajo en términos de intención de voto y otras lo muestran resistiendo, como es el caso de Zubán Córdoba. Ahora lo van a ver en detalle. Vamos a hablar también un ratito con Santiago Braje, que es muy interesante. Es un economista argentino, está acá en el piso, vive en Londres hace muchos años y es el portfolio manager de un fondo de inversión holandés que se encarga de cuidar los ahorros previsionales de médicos holandeses, ¿no? Es el segundo mayor fondo de inversión de ahí de Holanda y tiene que encargarse de, bueno, a ver dónde invierto los ahorros previsionales de los holandeses, viendo el tablero de los países emergentes. Dentro de los países emergentes está la Argentina. ¿Cómo se ve desde ahí, desde Londres, el manejo del dinero? Y no estamos hablando de fondos especulativos, sino estamos hablando de ahorro a largo plazo, ¿no? De poner dólares a largo plazo esperando que esas inversiones puedan tener una rentabilidad y puedan permitir a los holandeses jubilarse en el futuro. Vamos a hablar un ratito con Santiago Braje. Bueno, claramente la Argentina está en un momento fundamental en estos próximos días que tiene que ver con la negociación con el FMI. Fíjense lo que pasa con las reservas del Banco Central. Las reservas hoy están en menos 6.600 millones de dólares. Las reservas netas del Banco Central según la metodología del FMI. Es decir, según cómo mide el FMI las reservas que hay en el Banco Central, lo sabemos porque en cada informe el FMI da la metodología. Hoy están en menos 6.600 millones de dólares las reservas netas. Es decir, el Banco Central no tiene dólares propios. Y lo que tenía que tener en este momento eran 9.100 millones de dólares en la meta con el FMI. Es decir, le faltan 16.000 y 17.000 millones de dólares, que es el impacto claro de la sequía de este año, los 20.000 millones de dólares que se fumaron por la sequía histórica de este año. Si uno ve que hay en las reservas estas netas, que son las que mide el FMI, y es una de las metas que se ha incumplido, por eso hay que revisar todo el acuerdo con el FMI, hay
hoy fundamentalmente préstamos que tiene el Banco Central y se contabilizan como reservas. Por ejemplo, las reservas hasta el viernes pasado estaban en 27.000 millones de dólares, de los cuales la mayor parte no eran dólares propios del Banco Central, sino eran préstamos, 18.000 millones de dólares del swap de monedas con China, 10.000 millones de dólares que son los encajes de los depósitos en dólares de los ahorristas en el Banco Central, que no son del Banco Central, son de los ahorristas, están ahí guardados para si un ahorrista va a retirar su depósito en dólares, 3.000 millones de dólares del préstamo del Banco Internacional de Basilea, 1.800 millones de dólares del fondo SDESA, que es un fondo mixto público-privado que garantiza los depósitos en pesos. Es decir, que si uno le resta las reservas brutas, todos los préstamos que tiene el Banco Central en su balance, en realidad da este número. Hasta el viernes daba menos 5.598 millones de dólares. A partir de hoy lunes da menos 6.600 millones de dólares porque hoy se pagó el cupón de los bonares y de los globales, es decir, los bonos de la deuda reestructurada por 1.000 millones de dólares por Martín Guzmán. Ahora, lo que quiero mostrar es esto, la anterior. El Banco Central tiene hoy también 3.800 millones de dólares de tenencias en oro, que le pueden servir para conseguir dólares de corto plazo. Alquila las reservas de oro o hace préstamos de cortísimo plazo con entidades financieras que se llaman repos garantizados por el oro. Es decir, el Banco Central tiene todavía un margen de usar dólares, pero no tiene dólares propios. Por eso cada vez más estas reservas netas están totalmente en rojo y por eso sigue el Banco Central vendiendo dólares. Hoy vendió básicamente 100 millones de dólares en yuanes, pero hay margen todavía para moverse porque se está endeudando cada vez más. Bueno, la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar eso? Y acá es el límite que se pone, ahora sí, la siguiente, se pone con el Fondo Monetario, porque en la cuenta hacia adelante, los dólares que faltan para la segunda parte del año, el gobierno pensaba cubrirlos con los 10.000 millones de dólares de los yuanes, que se vienen usando cada vez más caliente todos los días. Ahora, eso es así siempre que el fondo, la placa siguiente, te refinancie, te envíe los desembolsos para pagarle al propio FMI. Porque si no, los yuanes tenés que usarlo para pagar al FMI y ahí sí no tenés, para la segunda parte del año, de dónde sacar dólares para que efectivamente no se dispare ni el dólar oficial ni la brecha cambiaria. Por eso es tan importante la negociación de estos días con el FMI. Hay 3 vencimientos con el fondo que suman 2.600 millones de dólares. Uno fue la semana pasada, que no se pagó. Otro es esta semana, este viernes, y otro es el viernes siguiente. Esos son 2.600 millones de dólares. La Argentina le ha dicho al FMI que se va a pagar el 31 de julio, el último día de este mes. Se van a acumular todo esos desembolsos. ¿Con qué se va a pagar? Bueno, se va a pagar, si se cierra el acuerdo con el FMI, con los desembolsos que tiene que enviar el FMI a la Argentina. El principal es el que tenía que enviar en junio, que tenía que enviar 4.000 millones de dólares y no los envió porque no se cerró un acuerdo. El otro es el de septiembre, que son 3.300 millones de dólares, que el gobierno quiere adelantarlo, que vengan los dos juntos para despejar por lo menos todos los vencimientos que hay con el FMI, no solamente hasta el 13 de agosto, que son las PASO, sino en lo posible hasta octubre. Es decir, no estar todo el tiempo viendo si se cae en default o no con el FMI. Pero insisto, el tema de fondo es, el gobierno tiene un margen para no cerrar el acuerdo con el fondo de acá a fin de mes, que es, bueno, los 2.600 millones de dólares se lo pago de nuevo con yuanes. Pero si hace eso, además de generar mucha inestabilidad en términos de la expectativa y después cómo siguen después las PASO, está claro que está usando los yuanes, que hoy son el principal combustible para sostener pago de importaciones, por ejemplo, o para sostener las mini devaluaciones diarias con el crawling peg, las devaluaciones diarias de lo que estamos viendo en el mercado cambiario. Está Claudio Loza, que es, bueno, ya lo saben, fue director del hemisferio occidental del FMI, estuvo muchos años del otro lado del mostrador y la pregunta es si él ve que se está tirando de la soga de un lado y del otro, pero que finalmente se puede llegar o no a un acuerdo. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. No, siempre es un gran placer. Bueno, yo creo que está viajando sí, mañana una misión, Claudio, el título, sí. Sí, Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, Leonardo Marcourt, que es el jefe de asesores también del ministerio. La novedad es que viaja
por primera vez, digamos, en esta instancia, un representante del Banco Central. No va el presidente Miguel Ángel Pese, pero sí viaja Jorge Carrera, que es uno de los directores ahí que siempre tiene vínculo con el tema Fondo Monetario. Así que ahí va a haber una reunión, según lo que dicen en el gobierno, de última instancia frente al representante del hemisferio occidental de apellido Valdés. Es la primera vez que se van a ver cara a cara, son, digamos, quienes estuvieron negociando en las últimas semanas vía Zoom. Uno tiene la impresión de que efectivamente el ministro de Economía dijo se está muy cerquita de cerrar un acuerdo. Antes había dicho que esto off the record, que no quería enviar a funcionarios para que no queden de rehenes en Washington, digamos, la idea de que cuando están allá toda la prensa y toda la presión mediática está de que tienen que cerrar un acuerdo y si no se vuelven sin nada. Entonces uno tiene la impresión de que se envía mañana a estos funcionarios porque efectivamente los plazos son muy justos. La Argentina necesita cerrar este nuevo acuerdo y después ser aprobado por el directorio del FMI, que siempre tarda entre 15 y 20 días para que una vez que se cierre un acuerdo llegue al directorio del FMI. Puede ser también super express en una semana. Pero bueno, estamos ahí con los plazos, esto pensando antes del 31 de julio. Bueno, Loser, ¿cómo ve? ¿Hay margen para cerrar o efectivamente esto puede seguir dilatándose? Bueno, como habían ya pagado cierta cantidad en yuanes y en derechos especiales de giro, eso les dio un respiro de un mes, eso está bien, pero evidentemente se encuentran que el fondo no está dispuesto a darle el dinero a menos que hagan algo en el sistema cambiario y en, digamos, la emisión monetaria. La parte fiscal siempre pueden encontrar alguna cosa. Por eso me parece muy bien que venga gente del Banco Central, es lo normal. Las negociaciones siempre se hacen el fondo con el Banco Central y el Ministerio. El señor Valdés, de paso, es un hombre de gran trayectoria, fue ministro de Finanzas y de Economía de Chile por bastante tiempo, o sea que tienen a alguien que entiende el negocio. Yo creo que es difícil, pero van a tener que hacer, entregar algo por el lado de esos temas, aunque sea subir, bajar retenciones y hacer cosas por el estilo y tener un dólar más caro para importaciones. Eso es la impresión. Yo creo que el hecho de que viene la misión quiere decir que realmente es el último trecho que es el más difícil. Si no, no hubieran venido. Bien. Claro, ahí hay una salida intermedia, ¿no? Porque obviamente el FMI dice no tienen reservas en el Banco Central, siguen con un nivel de importaciones muy elevado porque se están endeudando con los yuanes con China o porque están acumulando deuda comercial para pagar después de diciembre o de acá a marzo del año que viene. Y eso mantiene el nivel de importación. Entonces, ¿qué es lo que dice el FMI en estos casos? Bueno, devalúen. Eso encarece las importaciones, va a generar una caída más rápida del nivel de actividad, eso va a ahorrar muchos dólares por el lado de las importaciones, va a recomponerse la reserva del Banco Central. Si no, no les enviamos dólares, es un poco el planteo del FMI. El camino intermedio es que encuentren una fórmula para encarecer importaciones con aranceles o con algún impuesto, anticipo de impuestos y demás, que pueda ser aprobado por el fondo y que le evita al gobierno el escenario que ningún gobierno quiere cuando está a 40 días de la elección paso, ¿no? Que es una devaluación que aceleraría la inflación, que generaría una caída más rápida del nivel de actividad y un escenario incierto respecto después a cómo se ancla los dólares libres. Sí, aunque en términos de importaciones hay tantas restricciones hoy a las importaciones que son utilizadas por la industria, que si suben el tipo de cambio, hacen una cosa así, pero lo hacen disponible en realidad, yo creo que perversamente tendría un impacto favorable sobre la actividad económica. Es algo para discutir, por supuesto. Loser, gracias, muy, muy amable. Vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando con la inflación. La inflación se viene desacelerando en junio y también en julio. Van a ver el último informe del ESG, de la consultora que fundó Martín Lustó.
respecto a esto y está impactando dos cosas, creo yo. Uno, la estacionalidad o que está jugando muy a favor el tema carne y frutas, que había jugado muy en contra en la primera parte del año. Ahora está jugando muy a favor, por eso la inflación, ahora vamos a ver, en junio va a empezar con 6, va a estar abajo del 7% y en julio viene incluso un poco por debajo de junio, que el mes anterior, según las consultoras privadas. Y dos, la estabilidad de los dólares libres. Es decir, tuvimos mayo y junio y lo que va de julio con el dólar blue y los dólares libres en el mismo nivel prácticamente, cuando la inflación viene corriendo al 7% mensual, ¿no? Y la tasa de interés está en el 8% y demás. Bueno, eso estabiliza también las remarcaciones de precios. Si se mueven a un momento la brecha y hay presiones sobre los dólares libres, el gobierno lo que ve es que, más allá de que sujete el dólar oficial, se acelera nuevamente la inflación y se desarma todo. Por eso la pulseada con el fondo, que es clave cómo se va a definir esta semana. Vamos a hablar un ratito con Martín Tetaz, que ya está en nuestros estudios. Gracias, Martín, por venir. No, al contrario. Hay cruces de todo tipo dentro de Juntos por el Cambio y también con el oficialismo. Ya está también en nuestros estudios el diputado Leonardo Grosso, del oficialismo, de Unión por la Patria. Vamos a hablar también con él. Porque, bueno, como decíamos, se ha calentado todo el escenario político. Está Santiago Braje. Gracias, Santiago, por venir. ¿Vos estás hace cuánto tiempo en Londres? Hace 18 años ya. Sí. Hace 18 años. 18 años que vivo en Londres. Y explícame, a ver si puedes explicarlo de manera sencilla, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo administro una parte del portafolio del fondo que vos mencionabas que administra los ahorros de retiro del sector de salud de Holanda, o sea, los médicos, las enfermeras, etc. Y bueno, invertimos en todo tipo de activos, incluyendo activos privados, activos públicos, y deuda en mercados emergentes es uno de los activos en los que Vos estás a invertimos. cargo de lo que se llaman mercados emergentes, es decir, que Sí. incluye desde, no sé, Turquía, Sudeste Asiático, México, Brasil y la Argentina. Argentina no está en nuestro mandato. ¿Por qué? Es un país emergente, pero este tipo de fondos, los institucionales en general, tienden a invertir siguiendo algún índice. Argentina no está en el índice. Hay 20 países en el índice, como decís vos, Egipto, Turquía, Malasia, Perú. Argentina no califica. Entonces, para nosotros, por más que nos guste invertir en Argentina, si fuese el caso, no lo podríamos hacer. Es decir, Argentina no entra ni siquiera en ese ranking porque entra. estamos hablando no de fondos buitre, de fondos especulativos de corto plazo. Estamos hablando de un fondo de inversión muy grande que lo que tiene que administrar son los ahorros previsionales de los médicos holandeses. Es decir, que tiene que garantizar algún tipo de rentabilidad para cuando los tipos se jubilen puedan cobrar una pensión, una jubilación. Mira, Nada más alejado de algo especulativo o algo que tenga que ver con... y en ese mandato Argentina todavía no entra. no. Hay aproximadamente 250.000 millones de dólares siguiendo el índice que seguimos nosotros, que es el más popular. Esos fondos no están disponibles para Argentina. Si Argentina entrara al índice, automáticamente tendría acceso a esos fondos. Eso va a pasar con India dentro de poco, que está en camino a entrar al índice. Una vez que entra al índice, se espera que eso genere un flujo de 30.000 millones de dólares de inversión en India. Sí, automáticamente. ¿Cómo? Te Sí. cuento, si querés, una anécdota de una conversación que tuve la semana pasada con un fondo más especulativo que no tiene esta restricción, no sigue un índice y puede invertir en todo el mundo en mercados emergentes. Y yo tuve esta conversación respecto a Argentina. Y le pregunté, bueno, ¿estás viendo oportunidades en Argentina? La respuesta fue, antes que invertir en Argentina, invierto en Ucrania, un país en guerra. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo. Porque Argentina tiene una historia de ser un muy mal pagador, ha defaulteado 9 veces, y porque tiene un gobierno con políticas que son no racionales desde el punto de vista de los inversores y no tiene ningún tipo de credibilidad.
¿Cómo ves vos desde Londres? Porque vos hablás, bueno, de un gobierno, ¿no? Pero bueno, estamos a 6 meses de un cambio de gobierno y muy probablemente las encuestas marcan que va a haber un cambio de ciclo político. Pero vos decís, Sí. ¿cómo se ve hoy desde ahí, desde Londres, mirando oportunidades de inversión? Saquemos Europa, saquemos Estados Unidos, en lo que se llama país emergente. Vos venís de México, creo que pasaste también por Brasil, ahora estás en Argentina. Sí. Bueno, la perspectiva respecto a mercados emergentes en general es muy positiva y va a mejorar hacia adelante por una serie de cuestiones, incluyendo factores geopolíticos, la expectativa de que la tasa de interés tanto en Estados Unidos como en Europa va a empezar a caer, y también porque los mercados emergentes han tenido una performance muy buena. En este ciclo de inflación y de crisis, las monedas de los países emergentes se han apreciado. Se han fortalecido. Inaudita, digamos, nunca había pasado históricamente. El dólar ha caído en Brasil, ha caído en Chile, ha caído eso recientemente, en los países de la región. Inclusive si vos mirás en los últimos 3 años, el dólar fue una historia aparte porque se fortaleció mucho y contra el dólar los emergentes han caído en términos de moneda. Pero si lo comparas contra el euro, el yen y las otras monedas de países desarrollados, se ha fortalecido. Esa experiencia de buena performance y, por otro lado, ciertos cambios geopolíticos, como por ejemplo el conflicto de comercio entre Estados Unidos y China, hace que también los capitales estén buscando diversificar, tanto como las compañías están buscando diversificar su abastecimiento de China a otros países, México, por ejemplo, teniendo un viento de cola fenomenal por esto, también los inversores están yendo en la misma dirección. Entonces hay mucho apetito y creo que ese apetito, esa es una opinión mía, va a continuar y va a crecer. Te hago una última respecto a cómo se ve desde Europa, vos como argentino, a la Argentina, ¿no? Sí. Respecto a, todos están haciendo cuentas, uno dice, bueno, tenés la inflación, ¿dónde está? Estamos mostrando que el Banco Central está con 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Hay un escenario electoral que no se sabe cómo va a salir. Ahora vamos a hablar cómo impacta eso también en la expectativa. Pero de alguna manera lo que está anclando que esto no sea un escenario de crisis total, esto están viendo que el año que viene, 2024-2025, la Argentina va a tener mucho más dólares. Que va a tener 20.000 millones de dólares más del campo, que puede tener 4.000, 5.000 millones de dólares del sector energético en exportaciones netas, que puede tener ya la minería traccionando exportaciones que hoy son muy chiquitas en relación al potencial que tiene la Argentina, que puede tener exportaciones del sector de conocimiento que comparado con Uruguay se puede multiplicar por 10, dado el tamaño de la Argentina. ¿Vos tenés una visión optimista respecto al futuro de la Argentina o crees que va a prevalecer lo que ha prevalecido, que es la historia de siempre? Bueno, la perspectiva en Argentina es de que es un país con un potencial desperdiciado, ¿no? Eso está claro, como vos decís, hay recursos naturales, hay recursos humanos. Esto es una cuestión de política y de política económica. O sea, si querés mirar el caso de Turquía, que acaba de tener elecciones, o sea, se estaba llevando políticas del tipo heterodoxas, que le dicen no racionales, como Argentina durante muchos años, y eso generó una fuga de capitales fenomenal. Encontrándose ya en un punto de crisis total, el presidente reelecto Erdogan tuvo que hacer un cambio, un giro en su política, y ya con nombrar a un ministro de Economía y a una presidenta del Banco Central con credibilidad, eran dos personas que venían de trabajar en bancos de inversión en Londres y en Nueva York, el mercado ya le dio el beneficio de la duda y ya cambió el tono y tiene una visión más positiva. ¿Cuáles son las preguntas en este caso? Bueno, va a ser el poder político, va a estar comprometido con este cambio, o es algo que no tiene relación. En Argentina sería lo mismo. O sea, si se cambia o no la historia. Claro, si vos tenés un cambio de gobierno con un equipo creíble que tiene unas políticas económicas racionales,
que ganan credibilidad en el mercado, Bien. esto puede empezar a mejorar. Pensá que, o sea, a 25 centavos por dólar es muy barato. Ahora, todavía hoy se ve que es caro porque no están entrando. Los bonos de la Argentina, que valen 25 centavos por cada dólar, que obviamente que sería una inversión espectacular si hubiera la confianza de que en algún momento se van a pagar. Si no, obviamente no es una inversión para nadie, ni siquiera para los fondos de inversión que están pensando en el largo plazo, no en especular de un año para el otro. Gracias, Santiago, muy amable, Santiago Braje. Está Martín Tetaz, vamos a hablar con él. Gracias, Martín, por venir. Está el diputado Leonardo Grosso. Pero quiero arrancar, Javier, con lo que pasó, antes de hacerle cualquier pregunta a Tetaz, con lo que pasó ayer, ¿no? El 9 de julio, con la presentación del gasoducto Néstor Kirchner. Sí, la inauguración del gasoducto generó la apertura formal casi de la campaña electoral, volviéndose a mostrar el oficialismo, una sobreactuación de todos juntos, tirando para el mismo carro, aunque obviamente con las diferencias donde el presidente quedó obviado por Cristina Fernández, loas de la vicepresidenta para Sergio Massa, etcétera, etcétera. Pero lo llamativo es que a partir del gasoducto y de la inauguración del gasoducto volvió un viejo clásico que estábamos añorando, que era el combate de fondo, que es Cristina versus Mauricio. Cristina Kirchner versus Mauricio Macri en torno a quién había apostado por el gasoducto, por sacar gas de vaca muerta, quién paró las obras, quién apuró esta inauguración, etcétera, etcétera. ¿Querés, antes de mostrar un poquito ese cruce de tweets, que veamos un recortecito de Cristina? Dale. Creo que el que tenemos es cuando atendió a Eduardo Urnequian, justamente por las críticas que habían hecho los empresarios en la Cámara Argentina de Comercio. A ver. Bueno, no importa, el que está, cualquiera de Cristina, sí. Y en estas épocas donde se discute tanto entre lo público y lo privado, y la gestión de lo privado y lo público, donde por allí, no sé, en estos días encontré una frase que se dijo un empresario, no importa quién, pero un empresario que dijo algo así como en un encuentro entre empresarios: la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Esto fue dicho en el cierre del 4º encuentro anual por el desarrollo del comercio y los servicios de la Cámara Argentina. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad... Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no? Disparando contra los empresarios, las críticas, creo que la crítica iba a la crítica de los empresarios a la dirigencia política, diciendo que Argentina no tiene... ha tenido los problemas que tiene porque la dirigencia política no le encuentra el agujero al mate, digamos, no le encuentra básicamente la gestión. Esa fue un poco la crítica de Cristina. Y después a mí me llamó mucho la atención en un discurso donde Cristina estuvo muy medida en el escalafón Cristina, cuando elogia de manera exuberante a Sergio Massa, ¿no? Cuando dice, vos te animaste a tomar esto el año pasado. Y está bien, porque hay que tener 24 horas full time pensando en la política y no tener la libido puesta en otras cosas, ¿no? Es un mensaje directo al presidente, porque la vicepresidenta en algún momento había jugueteado con el celular, ¿no? De que él ya podía mostrar el celular y el presidente no. Y como hubo muchas versiones respecto a qué hace el presidente el resto de su tarde-noche, a mí me pareció un mensaje evidente, digamos, destacando a Massa, que es evidente que tiene 24 horas pensando solo en la política y solo en la gestión y solo en la campaña electoral respecto al presidente. Pero el cruce con Macri creo que no vino por esto, vino por... No, en lo que planteamos... Por el gasoducto, por el tema de fondo. ¿Quién era el responsable de haber hecho el gasoducto, de haber aprovechado el gas de vaca muerta?
a partir de una nota de Máximo Kirchner en el portal Infobae, le salió a responder a Aranguren. Macri bancó a Aranguren diciendo que ellos habían dejado listo el gasoducto para hacerlo y que en todo caso no se hacía porque no había gas suficiente por las malas políticas del kirchnerismo. Y entonces, ¿para qué hacer un gasoducto si no había gas suficiente? Y entonces Cristina le contestó. Y Cristina le contesta y dice, bueno, no es así, había gas, pero había que incentivar la política, y finalmente con una chicana de, tenía razón su mamá, de que eras un mentiroso. Y entonces Macri le contesta, ¿no? Una novelita por Twitter, como les gusta ahora a la dirigencia política argentina. Cristina le contesta, mejor dicho, Macri le contesta a Cristina, no te metas con mi mamá, en fin. Estas cosas. Y lo que importa... ¿No te metas con mi mamá, le gas... dijo Macri a Cristina? Sí. 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 Bueno. Está bien, pero ahí veo que había grafiquitos. Sí, no, había gráficos. Estaban discutiendo argumentos también, tanto Cristina como y termina Macri. con... es un tema en el que no deberías meternos ahí en el último... No, está bien, pero más allá de eso, que es claro, intrascendente, digamos. El tema es que estaban discutiendo argumentos respecto a por qué se hacía ahora producción de gas el gasoducto. versus, claro, Macri dice que eso se podría haber hecho hace 3 años y se podrían haber ahorrado 5.000 millones de dólares. Exactamente, y Cristina le endilga haber parado la construcción del gasoducto, que lo podría haber hecho él durante su gestión, y Macri le réplica de que no se hizo durante su gestión porque no había suficiente gas y no se necesitaba un gasoducto si no había gas para sacar de Vaca Muerta. Bueno, estos cruces que no son la primera vez que se van a dar, ni siquiera la última, pero son novedosos porque es la primera vez en casi 20 años que ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri van a aparecer en ninguna boleta electoral de las que vamos a ver el 13 de agosto en alguna parte del país. En ningún lado aparecen ni Cristina ni Macri. Martín Tetaz. Bueno, primero celebro que finalmente el gobierno haya invocado una. O sea, que finalmente el gasoducto esté en la primera etapa terminado es un punto para celebrar. De signo político que sea el gobierno, es importante celebrarlo. En segundo lugar, los números son muy claros. La gestión en materia energética del gobierno de Cristina fue la de consumirse un stock. Esencialmente, todos los años el gobierno de Cristina cayó la producción de gas en Argentina sistemáticamente, al tiempo que, por supuesto, crecía la demanda. Es decir, el modelo de dólar atrasado y de inflar el consumo generaba crecimiento de la demanda con tarifas pinchadas, y al mismo tiempo le daba la señal a los productores de que no convenía producir. Entonces, hasta el 2015, que entró en juego el plan gas del propio gobierno, fines del 2014, recordás vos, Kicillof armó un programa, se llamó el programa Plan Gas. Ese programa le dio un incentivo a los productores para empezar a producir un poco más, pero para que vos te des una idea, Vaca Muerta terminó 2015 generando 7.000 millones de metros cúbicos de producción, y en la gestión de Macri se triplicó. También arrancaba de números muy bajos, ¿no? Cuando te digo 7.000 millones son números muy bajos, recién empezaba el nivel de producción en ese sector. Entonces, y tampoco hubo obras de infraestructura. Efectivamente, tiene razón el argumento de Aranguren en ese sentido. La obra finalmente, muchos lo recuerdan, otros no, pero está a tiro de Google, lo pueden googlear. Aquella obra fue iniciado el proceso de licitación en el mes de julio del año 2019 y debía anunciarse los ganadores en el mes de septiembre. Sobrevino el resultado de la PASO, los mercados se le cerraron completamente a Argentina, el riesgo país se fue a 2.500, una historia que todos conocen ahora con el diario El Lunes. Entonces se postergó a fines de marzo el cierre de la licitación esa. El gobierno nuevo, cuando asumió, claramente no estaba primero en sus prioridades y lo postergó a fin de año. Después, bueno, vino la pandemia, tenía otras prioridades, evidentemente, el gobierno, hasta que finalmente se empezó a quedar sin gas. Cuando empezó a volver la actividad económica, se dio cuenta que además no tenía dólares, y en el pánico de no tener dólares y empezar a tomar alguna decisión racional para cerrar el agujero del dólar que perdía la Argentina, tomaron la decisión
me parece correcta, de apostar a terminar finalmente la primera etapa del gasoducto, y es efectivamente lo que ha ocurrido, así que lo celebro eso. Es interesante, vos planteás, efectivamente, Vaca Muerta es una política de Estado, digamos. Esto comienza con YPF Chevron, un contrato que en su momento criticamos respecto a que las cláusulas no fueron transparentadas en su momento sobre el final del gobierno de Cristina. Generó también un debate en la oposición porque parte del PRO acompañó YPF Chevron. Pero bueno, es una política de Estado. Y efectivamente tanto es así que lo que dice Tetaz, hoy el gasoducto, si hay un cambio de gobierno, lo va a aprovechar fundamentalmente la próxima administración, porque esto va a mejorar la balanza comercial en 4.000 millones de dólares el año que viene, si efectivamente se puede dejar de importar eso. No sé si está el diputado Leonardo Grosso, si querés completar respecto a este tema, y vamos a la discusión de fondo que se ha instalado respecto a qué haría un futuro gobierno y si hay una estrategia de discurso del miedo por parte del oficialismo. No, bueno, creo que lo importante acá es celebrar que el gasoducto está hecho, este primer tramo, que cualquier gobierno va a disfrutar de esto y sobre todo los argentinos. Porque nosotros, hay algo que aparecía ahí en los datos, digamos, nosotros cuando tenés un déficit energético tiene que ver con dos cosas, con que no tenés energía, pero también con que va creciendo la economía. Y eso pasó en los últimos años. Y nosotros necesitamos saldar eso y necesitamos también resolver el megaendeudamiento que tiene la Argentina, y por eso los dólares, vos lo explicabas muy bien, son muy importantes, y este gasoducto, esta inversión, resultado de una política de Estado que no solo tiene que ver con el acuerdo Chevron-YPF, tiene que ver con la estatización de YPF, tiene que ver con las inversiones que se hicieron previas para investigar a dónde estaba ese shale y cómo se podía explotar, porque ahí YPF lideró la investigación y después, cuando hubo más certezas, las empresas privadas fueron animándose y se fue construyendo un poco más ese backup, digamos, que hay ahí, donde todo el mundo cuenta cuánto potencial energético hay y cuántos dólares van a venir a Argentina. Yo me parece que lo central de todo esto, la discusión entre Macri y Cristina, no era si la mamá o no la mamá, eran la cantidad de kilómetros de gasoducto troncal que se habían construido en los gobiernos de Néstor y Cristina, en el gobierno de Macri y ahora en este gobierno. Y eso sí es una discusión de política de Estado. Necesitamos al Estado para poder garantizar que esta infraestructura esté en la Argentina y que eso nos permita pegar el salto de desarrollo que necesitamos, que es un problema que tuvo el gobierno de Macri, que tuvo nuestro gobierno y que tiene que ver con los déficits de dólares y los déficits de energías que después aparecen para pegar los saltos productivos que necesita nuestro país. A ver, yo vuelvo a Tetaz, pero 30 segundos es la parte donde Cristina levanta masa, fue hoy tapa de todos los diarios, ese fue el título de todos los diarios, y para mí le envía un mensaje al presidente respecto a, dónde está parada hoy la gestión. Lo vemos. Y también agradecerte, Sergio, me había olvidado, por eso también te lo tenía que agradecer, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro, la verdad. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno. Bueno, la parte que a mí me había llamado la atención justo no estaba. Gustavo, hay una imagen de unidad, si se quiere, forzada, básicamente por la disputa que se mantiene entre la presidenta entre la vicepresidenta y el presidente. Viendo todo lo que vos mostraste, creo que es evidente que la política, como tiene que ser por otro lado, está en el momento de definir a quién se le habla y con quién se pelea, que son los dos elementos fundamentales para encarar una campaña electoral. ¿A quién te querés dirigir? Y lo hemos visto ayer, hoy, por tomar estos cortes que tomaste del programa, digamos. Cada uno elige el lugar de la oferta a la que quiere satisfacer. Si tuviese un pizarrón, te diría, de este lado, vamos a ver por la izquierda, de este lado está el Frente Izquierda y Grabois, digamos, todo Estado, nada mercado. De este lado está Milei, todo mercado, nada Estado. Y después tenés
la oferta que se va empezando a ir un poco al centro, Patricia y Massa, y en el centro, digamos, Rodríguez Larreta y Schiaretti. A priori, ninguno está bien, ninguno está mal. Habrá que ver qué nivel de respuesta tienen el 13 de agosto. Mientras tanto, habrá encuestas, hay estudios que tratan de ir poniéndole un valor, un número. La cifra definitiva la tendremos el 13. Pero me parece que ese es el momento de la política que estamos viviendo, donde cada uno quiere encontrar el mensaje que sintoniza. Y yo te diría que casi todos están haciendo la de manual, que es fidelizar sus núcleos propios. Es decir, Cristina le tira todas las flores que le tira Sergio Massa porque quiere unificar el peronismo, digamos, y así estamos viendo cómo cada uno, Patricia Bullrich es muy enfática en el sentido de marcar que ella es, bueno, conmigo esto se acaba, no es su tagline, digamos, con eso termina cada definición, y quizás el centro, y precisamente Horacio Rodríguez Larreta, es quien parece quizás dar vuelta al manual. Está tratando a lo mejor de hablarle primero a la afuera antes que a la adentro. Y es una apuesta que habrá que ver si digamos, paga el día 13 de agosto. Hasta acá son todas especulaciones, qué sé yo. Uno puede decir, me gusta más esta, la otra, puede ir, puede no ir. Después lo otro es cotillón. Después los adjetivos, la cosa, mi mamá, mi papá. Así como Cristina muy asertivamente dijo ayer que hay empresarios que viven toda la vida del Estado, pero después en los congresos critican a la política. Bueno, y dijo, eso era el campeonato de ver quién dice la boludez más grande. También los candidatos están muchas veces en un campeonato de ver quién dice la boludez más grande, pero esa parte es absolutamente anecdotaria, y lo importante, me parece, es de qué manera cada uno se encuentra o no con el electorado aspiracional que tiene. Voy a eso, ¿no? Porque la reaparición de Cristina y Macri con este cruce, algunos dicen, bueno, es la reaparición de la polarización, digamos. Están buscando recrear, por lo menos hasta el 13 de agosto, la polarización, porque, bueno, es lo que se ha visto un poco en las provincias, y es lo que podría suceder si se debilita Javier Milei. Salió a cuento de esto Kicillof también en un discurso que la oposición califica como discurso del miedo. Javier. Sí. No es la primera vez que sucede, sí es la primera vez que tan claramente lo plantea el gobernador bonaerense, que busca la reelección en su distrito, y queremos escucharlo porque el tono es bastante intemperante. ¿Podemos verlo? Cómo discuten entre ellos los diferentes candidatos de la derecha en cualquiera de sus expresiones. Vemos que la derecha tiene muchos candidatos, pero tiene un solo proyecto. Tiene el proyecto del ajuste. Y si para llevar adelante ese ajuste tienen que ir a reprimir, o como decían ellos mismos, como decía Carrió, asesinar, dijo asesinar, a violar los derechos humanos, están dispuestos a hacerlo. A ver, Tetaz, ¿cómo interpretan las declaraciones de Kicillof? Primero, dos comentarios de lo de Cristina y ahora te digo lo de Kicillof. Cristina primero reconoce, se pone a Massa en el hombro, o sea, si había alguna duda, que la hubo sobre si Cristina medio se había tenido que tragar el sapo de Massa para cerrar, ya quedó despejada. No había ninguna necesidad de hacer este apoyo, se lo dio explícitamente, quiere decir que es su candidato. Número dos, lo felicitó por la gestión hasta acá. No sé qué ve Cristina, cuál veía, habrá visto un abismo, porque duplicó la inflación Massa de que está acá, estancó la economía, lleva 19 meses consecutivos de estancamiento. El índice de actividad económica, el estimador mensual de actividad económica del INDEC, lo está buscando Leonardo ahí mientras estamos charlando. Estimador mensual de actividad económica, googleá, te digo cómo lo buscas. Estimador mensual EMAE INDEC, está en el mismo nivel de noviembre del año 2021, estancada completamente la actividad económica. O sea que, no sé, si esa es la apuesta del gobierno, están conformándose con ir a hacer una elección sub-30, me parece bien. Por otro lado, lo de Kicillof, hablando de represión, cuando todavía tiene que explicar la muerte de Lolo Regueiro en la cancha de Gimnasia, cuando reprimió con su policía a la gente que estaba pacíficamente mirando un espectáculo deportivo. ¿Vos te acordás? Boca Gimnasia, Gimnasia Boca en realidad, en la cancha de Gimnasia, una represión completamente innecesaria que terminó costándole la vida a un simpatizante de Gimnasia.
Entonces, ese argumento de justamente correr con el discurso del miedo para un gobernador que tiene que explicar la muerte del hincha de Gimnasia que todavía no está aclarada, me parece que no le, que Ahora, le queda, que ese saco le queda un poquito más grande. Más allá de eso puntual, ¿no ves que cuando Carrió dijo textualmente, pues lo dijo con todas las palabras, no sé si podemos buscar lo de Carrió, pues no quiero malinterpretarla, pero fue textual, digamos, palabras más, palabras menos, si gana Bullrich y Macri, va a haber un ajuste brutal y van a terminar con una represión y van a ir todos presos por delito de lesa humanidad porque van a matar gente. El denominador... ¿No crees que ahí instaló esa posibilidad de que desde el oficialismo puedan... Cuando hay gente que habla de economía... cuando hay gente que habla de economía, sin formación en economía, es como cuando yo hablo de derecho constitucional y obviamente no sé derecho constitucional, estudié en la facultad una materia de derecho constitucional, pero cometo mis errores, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia de la historia en Argentina y en el mundo es que todos los planes que cambian el régimen económico de raíz y que estabilizan la economía son expansivos del nivel de actividad. Esta combinación de yo con un plan de estabilización bajo la inflación, pero hay un ajuste tremendo, la gente tiene que salir a las calles, no es lo que pasó. Cuando tanto el plan austral como el plan de convertibilidad lograron contener la inflación en Argentina, te pongo un ejemplo radical y uno peronista para que no haya acá discusiones. La verdad que el resultado fue una expansión de la actividad económica brutal, un crecimiento de los salarios, un crecimiento del empleo. Y Cristina debería saberlo muy bien, porque fue uno de los 6 senadores que votaron en contra de salir de la convertibilidad el 6 de enero del año 2002. Así que tiene muy clara cómo un programa de estabilización puede frenar la inflación con efecto expansivo sobre la actividad, contrario de lo que está sugiriendo Kicillof en el discurso y supongo que Carrió también. ¿Hay ahí una campaña del miedo del oficialismo, Grosso? No, por supuesto que no, y lo que dice Axel es lo que dijo Carrió. Lo citó ahí mismo, digamos, y me parece que hay una discusión bastante virulenta adentro de la oposición y que se están tirando con un poco de todo. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo es como, no, están forzando la unidad. Nosotros nos pusimos de acuerdo. Por supuesto que siempre hay discusiones, las tuvimos, las tendremos. Hay matices, pero logramos construir una fórmula absolutamente mayoritaria en el frente de todos. Hay síntesis. Por supuesto que Cristina apoya a Massa, no es ninguna novedad, no hay que decirlo o resaltarlo como si fuera una chicana, es parte del espacio político que construye el Frente de Todos y se está poniendo de alguna manera una parte de la campaña al hombro. Kicillof es el responsable de la policía bonaerense, entonces nosotros vamos a decir que Patricia Bullrich es la responsable. Yo soy muy cuidadoso con eso también, ¿no? Es como decir, Massa es el responsable, perdón, no quiero cruzarte porque pero está bien, no hay problema, Massa es el responsable de la inflación y de la crisis económica. Massa tiene creo que menos de un año de ministro de Economía. Es como echarle la culpa a los 4 años de Macri o a los 4 años de Alberto de los problemas estructurales de la pobreza en la Argentina. Cuando estamos en campaña tenemos que hacer frases, pero tenemos que hablar con responsabilidad. Yo soy candidato a intendente en San Martín, un distrito complicadísimo, con la seguridad, por supuesto, con la economía, con la inflación, un distrito con muchas pymes. La gente lo que no quiere es ver a los políticos peleándose entre los políticos. Lo que quiere la gente es escuchar cuáles son los problemas y no escuchar cuáles son los problemas, contarte los problemas y escuchar cuáles son las propuestas que la van a solucionar. Y acá teníamos un punto de acuerdo, inclusive con el diputado. Un punto de acuerdo, el gasoducto va a resolver un par de problemas, no todos, algunos problemas que tiene la Argentina. Y lo que tendríamos que estar discutiendo hoy es el potencial de ese gasoducto en términos de pensar el desarrollo de nuestro país, qué es lo que le va a resolver los problemas a la gente. A ver, sumo el tema justamente de la estrategia, ¿no? Hoy también Larreta salió a decir que él no está de acuerdo que a las trompadas se impongan las cosas, un mensaje a Bullrich, ¿no? Respecto a cuál es el camino después de diciembre. Y salió también Massa a pegarle a Bullrich, Javier. Sí, de alguna manera la suben al escenario todos a Bullrich. Sí, porque de alguna forma con sus lanzamientos de spots pone mucho hincapié la precandidata de Juntos por el Cambio a la presidencia al tema de la fuerza, al tema de lo que hay que hacer, que esto que planteaba Gustavo recién, que conmigo esto no va a pasar. Y fíjense lo que planteó Massa respecto a Bullrich. De los mismos que
a mí me acusan por ser dialoguista y con eso usan para descalificarme y decirme que soy lábil y qué sé yo, digamos, son los que liderando del otro lado pasaron por 13 partidos políticos distintos, porque ¿cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich? Y ahora le pregunto a Paola Subán, justamente que hoy difundió la encuesta de la consultora Subán Córdoba, que hizo mucho ruido, ¿no? Porque hasta ahora la mayoría de las encuestas post cierre de listas lo que mostraban era una polarización en la cual se desinflaba Javier Milei. Fíjense este gráfico de Fernando Marul, el colega economista, lo que hace es poner las últimas 5 encuestas publicadas previo a la de Subán Córdoba, y lo que se ve ahí efectivamente es que Milei va para abajo, por debajo del 20%, y eso significa que los dos espacios polarizan hacia arriba, ¿no? No sé si la tienen ahí, creo que ahí en el promedio estaba 35 ahí está, sí. Juntos por el Cambio, 29 Unión por la Patria, pero los dos espacios van para arriba. En estas encuestas, en las cuales Milei se desinfla, la que está muy por arriba, algunas encuestas encargadas por el oficialismo estas, está muy por arriba Patricia Bullrich de Larreta, como si fuera inversamente proporcional. Se desinfla Milei, crece Patricia, está en el horno Larreta. Pero bueno, esto no es lo que marca Subán Córdoba, que hoy ha publicado esta encuesta que muestra que Milei resiste en 24 puntos, Unión por la Patria está en 27 y Juntos por el Cambio casi 30, está casi 30 puntos. Es decir, que todo mantiene el orden, pero un escalón más arriba, fundamentalmente para Milei. Y en esta encuesta tengo entendido que Larreta también está por arriba de Patricia Bullrich. Paola. Claro, hay 3 puntos. Ahí está el desagregado de Juntos por el Cambio. Está 3 puntos arriba de Patricia Bullrich. Decir simplemente que creo, si mal no estoy informada, esta es la primera encuesta domiciliaria nacional después de definidas las candidaturas. No sé la metodología del resto de las encuestas, pero esta es una encuesta domiciliaria, puerta a puerta, presencial, en la que hemos podido ver a lo largo de todo el país que si bien no hay un crecimiento de Javier Milei, tampoco está el desmoronamiento que se pronosticó en base a la mala performance que ha tenido en las elecciones provinciales, ¿no? A nivel nacional, Milei se mantiene, no ha crecido, pero está todavía en esos valores. Y yo creo que comparar elecciones provinciales con una elección nacional en la que se votan agendas totalmente distintas, en las que en provincias en las que Milei tenía candidatos que no estaban posicionados o que quizás no tenían relevancia pública, bueno, nos está indicando que él todavía tiene un piso electoral ya bastante consolidado, diría, en torno a los 17 puntos, pero con una potencialidad del 24,5, que es lo que nos da esta encuesta. Es la proyección de indecisos. Esto es con proyección de indecisos, sí. ¿Y cómo, digamos, se explica esta dinámica donde vemos al oficialismo apuntando contra Bullrich y Milei, en los últimos días ignorando a Larreta? Y bueno, una dinámica en la cual yo decía, en las encuestas del oficialismo, donde Milei se desinfla, del oficialismo digo, porque son encuestadoras que encuestan habitualmente para el oficialismo, Milei se desinfla y se la ve a Bullrich muy arriba de Larreta. ¿Hay ahí alguna relación inversa, digamos, donde en todo caso la que puede capitalizar si Milei se desinfla es Bullrich? Yo creo que es estrategia pura y dura, ¿no? Me parece que Horacio Rodríguez Larreta es un rival más difícil de enfrentar para el oficialismo que Patricia Bullrich en una eventual segunda vuelta. Entonces, creo que la estrategia está puesta justamente en esa instancia. Un escenario tan
fragmentado en estos 3 tercios, o en estos, sí, 3 tercios, y tan consolidado porque el primer informe que nosotros publicamos con un escenario de tercios fue en abril del año pasado. Y ese escenario se ha venido manteniendo durante 1 año y pico. Entonces, quiere decir que el electorado está repartido en esos tercios. Hay núcleos duros bastante inamovibles, con lo cual me parece que la estrategia tiene que ir por las PASO, pero también para una eventual segunda vuelta después de las generales. Javier, no sé si querés hacerlo jugar a Gustavo y a Paola. Le quería preguntar a Paola, en el laboratorio electoral masista hay un debate sobre a quién les conviene enfrentar en la primera vuelta y en el balotaje, si a Larreta o a Bullrich. Los que argumentan que les conviene a Bullrich... Esto no. Entonces, justamente las estrategias están dadas para captar esos porcentajes que hoy, Juntos por el Cambio, se está viendo muy dificultado de sostener. Gustavo. Me parece 2 o 3 cosas que me parecen muy sugerentes del trabajo. Una, que esa performance de Milei lo que explicaría es que buena parte de los que no están yendo a votar en las elecciones provinciales o que están votando en blanco encontrarían en él una expresión a nivel nacional que no han encontrado a nivel provincial. En segundo término, y tomando parte de la pregunta que hacía Javier, a lo mejor esto más de literatura y no tan dato duro, pero yo creo que en el gobierno están apostando que haya una final de River Boca. Es decir, una final alrededor del gran clivaje de la política argentina que sigue siendo peronismo y no peronismo. Y en ese sentido, quizás la candidatura de Patricia Bullrich sea más cómoda para alcanzar ese objetivo. Porque seguro que a lo mejor el que perdió una interna al día siguiente, vos le decís, che, votás con el otro y todavía estás herido y decís no. Pero de alguna manera opera lo que hemos visto que opera en el gobierno. Había 1000 diferencias hasta hace no poco tiempo, pero se lanzó la fórmula y aparece la unidad. Porque ¿qué es la lealtad? Sino la adhesión a una causa o a unas personas independientemente de los resultados. Y como aquí la dirigencia no vienen teniendo buenos resultados, tenés que apelar a la lealtad y a los miedos cruzados. Porque cuando no tenés muchos logros que presentar, siempre está el miedo para poder decir, mirá, lo mío no es gran cosa, pero pensá que te puede gobernar el otro. Y hay 2 tercios, quizás un poco más de la población, que se maneja por ese criterio. Hay 2 tercios que tienen los colores, es de River o Boca, con perdón de los que son de otros hinchas, y hay 1 tercio que es bilardista, que te dice, yo voy a votar de acuerdo al resultado. Por supuesto, porque si no, siempre salía lo mismo, las elecciones están. Pero creo que la apelación es que finalmente, quizás anticipadamente en octubre o no lo sé, pero haya, digamos, las 2 expresiones mayoritarias de la política argentina compitiendo nuevamente por ver quién se hace con el gobierno. Milei en la encuesta de Subán sigue muy fuerte en sub 30. En sub 30 está con 41% de intención, eso es lo que lo sostiene, porque en el resto de las categorías arriba de 30 años pierde con mayor diferencia, ¿no? Eso es lo que lo sostiene. La pregunta es si esos sub 30 van o no a votar. Sí, yo coincido con lo que decía Gustavo recién. Me parece que las personas que se abstuvieron de votar o que votaron en blanco, que votaron nulo en las elecciones provinciales, van a concurrir a votar en las elecciones generales. Hay que tener en cuenta que en las PASO se vota muy visceralmente, se vota con la emoción. Con la emoción. En las elecciones generales hay un voto un poco más identitario y más digamos, y utilitario también. En la segunda vuelta es más utilitario. En la segunda vuelta, además, se vota el que no quiere, digamos, se vota en contra del otro, ¿no? El que no quiero que gane. Claro. Es interesante. Recuerdo 2019. En 2019 no hubo balotaje. No. Porque en la elección general se generó una polarización tal que uno sacó 48 y el otro sacó 41%. Pero claro, no estaba el
el factor Milei, digamos, un tercer protagonista con peso dividiendo, si se quiere, el voto opositor, porque claramente es un voto opositor. Pues sí, de todas maneras, yo creo que Milei puede tener una merma de unos puntos, incluso porque además juega muy fuertemente esta falta de estructura a nivel nacional que tiene para fiscalizar una elección, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito cómo sigue el tema de denuncias con el tema de candidaturas de Milei. Vamos a hablar qué está pasando con la inflación, ¿no? Que en el informe del ESG, de la consultora fundada por Lustó, se viene... Le dio 0,2% la semana pasada. Sí, una desaceleración fuerte de la inflación. Martín, ¿qué ves en la dinámica, no? Mostremos ya, meto ya también el tema, porque si no estamos con un poquito de tiempo. Fíjense, se conoce el jueves el dato del INDEC. La pregunta es si va a dar 6,5% o 6,8% o 6,9%. Eso es un poco lo que se está anticipando. Pero más interesante es esto que muestra el ESG, que está mostrando una desaceleración a la primera semana de julio del 5,1% mensual, ¿no? Es acumulado últimas 4 semanas. Más allá de que esto coincida o no con el INDEC, lo que muestra es una tendencia. Eso es alimentos nada más. Y eso es media alimentos. Claro, que era lo que venía siempre arriba de la inflación general. Pero bueno, por ejemplo, es una aproximación de la inflación general. Y algunos dicen, bueno, está jugando muy a favor la carne, está jugando a favor la fruta, pero también está jugando a favor que no se mueva el tipo de cambio libre. No, y está jugando a favor que en el gráfico tomaste el último año nada más, porque si hubieras tomado 2 años más para atrás, lo que hubieras visto es que la tendencia va siempre para arriba. Claro. Y dobla un poquito al final, que es lo que vos tenés ahí en el final del gráfico ese. Mirá, el principio del gráfico que vos tomaste... No, en el acumulado anual la inflación se sigue acelerando. El principio del gráfico que vos tomaste acá se llama Silvina Batakis. Fueron las 3 semanas de tembladeral, que parecía que renunciaba el presidente. ¿Te acordás que era una situación de caos total en Argentina? Al borde de la crisis institucional grave. El helicóptero. Sí, una situación muy grave, que todos recuerdan esas 3 semanas. Y tenía 5,5, 5,6, 5,8. Y ahora tenés 5,6, 5,1. Digamos, o sea, estás en una situación, cambiaste, pusiste supuestamente al mejor ministro de Economía que tenías, que unía toda la política, que sumaba todo. Pusiste a todo el mundo en caja y no resolviste el problema. Seguís en el doble de inflación que el año anterior. Entonces, a mí me parece que más allá de que vos observes oscilaciones, si yo te hago ver la década del 80, cualquier año de la década del 80, vas a ver esto también. Entonces no tiene ningún sentido. No, pero la pregunta es, vas a ver más del doble del año anterior. Es decir, la inflación este año va a estar, si se estabiliza, 130%. Ojalá termine en 130. Claro. Creo que hoy el gobierno, si le dijera 130... Pero la pregunta es, porque la discusión entre el gobierno era si se iban en helicóptero y si esto se espiralizaba ahora en la campaña electoral o no. Y lo que estamos viendo es que mientras mantengan acotado el dólar, no se espiraliza. Está bien, pero en el mismo gráfico ya la viste 2 veces al tobogán ese. El corcoveo, cada vez que se te disparó. Claro, entonces, digamos, uno se puede agarrar lo que quiera, pero vamos a un dato concreto, para eslabonar con lo que venía diciendo antes Suban. El peor mes de toda la gestión de Mauricio Macri fue octubre del año 2018. Hubo 6,5% de inflación en ese mes. Lo peor, que es la norma ahora. Que es lo que va a festejar el gobierno cuando se conozca la semana que viene el dato de inflación, van a festejar un 6,5%. La peor de inflación de toda la gestión de Mauricio Macri. Desde ese momento de octubre en adelante bajó. Sistemáticamente llegó julio, el mes antes de la elección, 2,2%, que hoy sería Hollywood, 2,2%. 2,2% llegó. No le alcanzó. La suerte está echada. O sea, cuando la inflación viene a este nivel, incluso cuando siguiera, por supuesto, estamos obviamente gente sufriendo a través de ese gráfico. Así que todos queremos que eso efectivamente se consolide, ojalá esa tendencia de las últimas 3 semanas se mantuviera hacia adelante y la inflación bajara. Pero lo que te quiero decir, no cambia nada ni para la inflación del año y no cambia nada, me ahogué, y no cambia nada tampoco para el resultado de la política. Gracias, Martín. Es interesante, ¿no? Por eso lo planteaba en términos económicos. Está claro que con esta inflación, si el gobierno tiene una chance de ganar la elección, tiene que ver por que hay un problema en la oposición. Porque no hay gobierno que tenga una chance de ganar una elección con estos números inflacionarios. Y es más 2015 que 2019, Maxi. Claro, pero si hay una chance del oficialismo, la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando en la oposición?
Ahora, lo que me parecía interesante en términos de lo que estamos viendo todos. Bueno, ¿qué pasa en los próximos 4 meses? Nadie sabe. ¿Está porque- ya todo, se espiraliza Claro, o no? Nadie sabe porque depende de que el gobierno tenga dólares y haya o no haya una corrida sobre el dólar. Ese es el punto Se principal. puede ir tranquilamente o no. Crucemos los dedos que no. Martín, gracias, muy amable como siempre. Diputado Grosso, gracias. Bueno, atención, Claudio. ¿Qué pasó con esta investigación de bancos en la City? Bueno, el microcentro estuvo durante buena parte de la mañana, del mediodía, convulsionado directamente. Hubo 13 allanamientos a bancos líderes allí en el microcentro, casas matrices, algunas sucursales también a distintas empresas, porque el gobierno lo que hizo, la aduana particularmente, fue detectar un rulo financiero en base a importaciones truchas. ¿En qué consiste? En que había empresas que simulaban importaciones, lo que hacían era, el Banco Central les vendía los dólares al tipo de cambio que hoy está a 250 o 260 pesos, pero esas importaciones no existían, la mercadería nunca entraba, pero los dólares que eran comprados por estas empresas sí salían a cuentas de empresas en los Estados Unidos. Y después esas mismas empresas, una vez con los dólares allí en Estados Unidos, traían nuevamente a través del mercado ilegal o el mercado también del contado con liqui, esos mismos dólares que habían comprado 250 los traían a Buenos Aires y en Buenos Aires los vendían al valor del dólar o del contado con liqui o del dólar paralelo, digamos, apropiándose de la brecha del 100%, o sea, un super negocio. Ya es la segunda vez que la aduana detecta esta operatoria fraudulenta, esta vez por 5,5 millones de dólares, un número parecido a la de la primera vez, pero recordemos que el cálculo que tienen en el gobierno es que por lo menos de estas operaciones hay que pensar entre 500 a 600 millones de dólares y que bueno, están detrás de justamente estas empresas truchas. Dicen que los bancos no están jugando en contra, sino algunos empleados, digamos, infieles de esos bancos, pero sobre todo empresas que fueron creadas ad hoc para hacer este rulo, digamos, y apropiarse de una brecha del 100% del mercado del dólar. Me dicen que vamos en vivo, a ver. Carlos, querido, gracias porque esa determinación y esa fuerza que le pones a cada iniciativa que tomamos desde Economía nos ayuda mucho a poder ordenar lo que necesitamos ordenar. Porque en definitiva, para transmitirle tranquilidad y para darle estabilidad a nuestra población, a nuestra gente, es clave el orden macroeconómico. Para que haya orden macroeconómico tiene que haber equilibrio fiscal y para que haya equilibrio fiscal y orden en el gasto tiene que haber una administración tributaria, aduanera y de la seguridad social eficiente. Y eso lo podemos pensar, imaginar quienes tenemos el trabajo de diseñar la política económica, pero lo hacen todos ustedes. Lo hace el administrador, lo hace cada uno de los directores de las áreas, pero lo hacen sobre todo los trabajadores. Yo quiero tomarme de tus palabras, Gabriel, porque en definitiva, cuando Gabriel nos revelaba lo que significaba para él y para todos nosotros la recuperación del Acta de la Independencia, el ponerle fin a que alguien haya traficado, vendido, evadido, perdido. Imaginemos cualquiera de las variantes, algo tan importante y simbólico para nuestro ADN, para la historia de nuestra nación, sin dudas que pone mucho más en valor el trabajo de Pablo y de Fátima y de cada uno de ustedes. Y yo quiero poner en valor qué representa la aduana para la Argentina. Quiero ponerlo en valor por el trabajo, como decía Guillermo, que desde Ushuaia a La Quiaca y desde
Misiones, a Mendoza o a cualquiera de los pasos fronterizos, desarrollan los aduaneros, que tiene que ver con la defensa de nuestro Estado como nación. La aduana de Buenos Aires no nació como un instrumento de defensa de nuestra nación. Nació originalmente como un instrumento de control de un puerto de contrabando, pero en realidad no al servicio del interés de nuestra nación, y por eso es previa inclusive a la Constitución y a nuestro acta de independencia. Pero hoy nuestra aduana, y cada aduanero, cada aduanera, nos está demostrando, como nos demostraron Pablo y Fátima, que están al servicio de nuestra patria. Cada sobrefacturación de importaciones que ustedes detectan, que es ni más ni menos que ladrones de guante blanco que le roban los dólares que con mucho esfuerzo juntan los argentinos y argentinas en nuestro Banco Central. Cada subfacturación de importaciones que detectan, que son ladrones de guante blanco, que evitan o que pretenden eludir sus obligaciones con el Estado, y entonces es menos plata para jubilaciones, es menos plata para las asignaciones familiares o menos plata para invertir en obras de mejora en la vida de la gente. Cada uno de los diferentes contrabandos que van detectando en el país, que son ni más ni menos que elusión o evasión de las responsabilidades fiscales. Javier, mañana vamos a hablar de esto que mostramos en la encuesta, esta que lo sostenían a Milei con 24%, ¿no? Sí. Porque uno tiene la impresión de que si ese es el escenario ideal para el gobierno, desde el punto de vista político-electoral. Desde el punto de vista económico, no para el 14 de agosto, bueno, es toda una preocupación grande, ¿no? Correcto, por lo que puede generar en los mercados, sobre todo el lunes 14, un gran resultado de Javier Milei, si es que empieza con 2 el número que consiguen las PASO. Sí, y sobre todo la indefinición de que cualquiera puede ser después hacia octubre, ¿no? El escenario de tercios puede generar incertidumbre, ¿no? Gracias, Javier, gracias, Claudio Slotnick. Nos estamos retirando, se quedan con Trebuch en el aire de AB24. Nosotros nos reencontramos mañana a 19:30 como siempre. Chau, chau, pásenla bien.